¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El título de este video eh, es Guerra Rusia-Ucrania. Occidente debe dejar de apoyar incondicionalmente a Kiev. Los envíos de dinero y armas a los estados occidentales al régimen de Zelensky solo están ayudando a intensificar el conflicto con consecuencias globales devastadoras. Sí, porque en el afán de destruir a Rusia o al señor Vladimir Putin, pues se le está apostando todo a este señor y se le está dando todo. Los estudios académicos, los intelectuales disidentes y la historia misma han demostrado que cuán rápido nuestro sistema de información puede convertirse en una gigantesca máquina de propaganda tan pronto como los estados entran en guerra. En medio de la guerra rusa-ucrania, la OTAN y la Unión Europea ofrecen un ejemplo perfecto de ese tipo de comunicación de guerra. En términos de censura, desinformación y propaganda, estamos presenciando una repetición de lo que sucedió durante la Guerra del Golfo y la invasión de Irak en 2003. Donde quiera que uno mire, con raras excepciones, las únicas voces autorizadas para hablar son las que dan línea oficial del partido, los portavoces de la OTAN, oficiales retirados, convirtiendo en lucrativos negocios de la consultoría de seguridad, expertos en geopolítica, pero solo aquellos que se apegaran al guión. Los opositores políticos de Rusia, los diputados ucranianos y otros aliados del presidente Volodymyr Zelensky, y el mismo objetivo de culto sin sentido a la personalidad. Si Putin de hecho es hecho el villano y Ucrania es un país bajo ataque, este no convierte automáticamente a su adversario en un santo, ¿no? Señor Zelensky puede estar su país bajo ataque, pero eso no significa que sea un santo. Veamos, la veneración, inclusive la mistificación de Zelensky, que ha llegado a niveles absurdos, se explica en parte por un comprensible desprecio hacia el agresor, el presidente ruso Vladimir Putin. Por el talento actoral de Zelensky, es un comediante profesional astutamente aprovechado para cambiar radicalmente de marca y cambiar a sí mismo como un símbolo de resistencia, libertad y democracia en el campo del bien contra el mal absoluto, encarnado por Putin, por supuesto. Una especie de cruce entre el Che Guevara y Rambo. Por eso su camisita tipo militar. Pero también se explica por una falla lógica, al saber la falacia de que si Putin es el supervillano y Zelensky es pues todo lo contrario, entonces este último es necesariamente el héroe bueno, el noble que merece nuestro apoyo incondicional. En otras palabras, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero si Putin es de hecho el villano y Ucrania es un país bajo ataque,
Esto no convierte automáticamente a su adversario en un santo, ante él todos deberíamos de inclinarnos, claro que sí. Desmistificando a Zelensky. ¿Por qué? ¿Quién es realmente Zelensky? En pocas palabras, es un demagogo populista, un manipulador, un autócrata a la cabeza de un régimen que puede describirse como mejor protofascista sin respaldar la patética coartada de Putin de ser una Ucrania nazificada. Señor Zelensky es un títere. Con su demagógico grito de el pueblo contra las élites y su rudimentario programa electoral, sus falsas promesas de lucha contra la corrupción, olvidadas nada más ser elegido, y su brutal inclinación autoritaria. Y no olvidemos también su promesa de hacer la paz con Rusia. Zelensky es un perfecto ejemplo del populismo occidental light, años de imagen mediática cuidadosamente elaborada. Apenas el año pasado, los papeles de Pandora, Panamá, mostraron cómo él y su círculo cercano se beneficiaron de una red de empresas extraterritoriales desde la invasión rusa. Los expertos parecen haber olvidado, convenientemente diría yo, estos hechos. Según el último índice de corrupción de Transparencia Internacional, Ucrania, bajo Zelensky, obtuvo el 32º de 100 en una escala donde 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio. Estaba solo unos puntos por delante de Rusia y a la par de países devastados por la corrupción como Zambia, Argelia, Egipto. Este fue el caso incluso antes de que Occidente comenzara a inyectar miles de millones de dólares a Ucrania. ¿Cuánto se llevaría el señor Zelensky? ¿Quién sabe? Rusia, como Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, todos se equivocaron, hasta Occidente. En cuanto a los índices de aprobación del señor Zelensky, estaba en caída libre justo antes de que estallara la guerra, con un 55% de los votantes ucranianos, diciendo que estaban en contra de su candidatura para un segundo mandato. Zelensky fue así literalmente salvado por la invasión de febrero de Putin, que ha resultado ser un verdadero milagro para él y para su séquito de compinches. El régimen de Kiev también exhibe un número creciente de características protofascistas de culto a la personalidad que convierten al jefe de Estado en una figura venerada. Un Stalin, un Mao Zedong, e intocable. La militarización de la sociedad, la saturación de medios y espacios culturales con propaganda bélica, la puesta en escena constante de un crudo machismo guerrero no muy diferente al de sus líderes, la corrupción sistémica y por supuesto la integración en el ejército regular de grupos nazis como el régimen Azov, Pravi Sector, toda esa caterva de animales, diría yo. Propaganda de guerra. Es profundamente irónico que antes de la guerra los medios occidentales reconocieran la realidad de ese problema
pero tan pronto como comenzó la guerra, estos grupos fueron blanqueados. Mágicamente lo hicieron un luchador por la libertad y elogiado como heroico resistente a través de un giro típico. Cualquiera que plantee ahora el tema es inmediatamente acusado de difundir propaganda. A Putin, pues algo hay de eso, ¿verdad? Pero no en la exageración en la que ha caído la prensa occidental en cuanto a la imagen del señor Zelensky, que pues poco más o menos se puede comparar con Rambo, algo así, ¿verdad? Aún más impactante, aunque típica de la propaganda de guerra, ha sido la censura sistemática por parte de los medios occidentales dominantes de cualquier información que pudiera socavar el culto a Zelensky y el apoyo incondicional al régimen de Kiev. En un decreto presidencial de marzo, Zelensky prohibió a la oposición al suspender las actividades de 11 partidos políticos acusados de tener vínculos con Rusia. Así la invasión fue utilizada de una manera más bien cínica como una excusa conveniente para reprimir a la oposición política a través de una falsa retórica sobre la colaboración con el enemigo. Qué conveniente, ¿verdad? Zelensky también invocó la guerra para eliminar las libertades de los medios al fusionar y nacionalizar todos los canales de televisión ucranianos en una única plataforma de información llamada Noticias Unidas. Una plataforma totalmente dedicada a su propaganda. Conveniente, muy conveniente. A estas alturas debería quedar claro que el régimen de Zelensky está controlado por la escalada más grande de los agresivos extremistas, tanto ucranianos como extranjeros, empezando por el presidente estadounidense Joe Biden, que ha estado haciendo a un lado cualquier conversación sobre las negociaciones diplomáticas. Y pues siendo un poquito mal pensados, pues el presidente Zelensky está bajo amenazas de muerte. Él camina por donde le indican las bayonetas que le empujan los neonazis o los nazis, ¿verdad? De ahí que pues no quiera ninguna negociación diplomática, ni mucho menos, puesto que lo van empujando. Y a sabiendas de que el país se está quedando en la ruina, él no transige en ningún tipo de negociación de paz. El mismo Zelensky, mareado por el demente culto a la personalidad y su consolidación en el poder, se ha dejado así alentar en la ilusión de que puede ganar militarmente sin siquiera definir qué podría significar la victoria en esta situación, y menos aún cuánto más le costará a su propia gente, cuántas muertes, cuánto dinero, cómo va a quedar su país. Aunque al principio estaba dispuesto a negociar y comprometerse, desde entonces se ha alineado con los halcones de la guerra más extremistas, ninguno de los cuales parece preocuparse por el resto de Europa, que ven simplemente como algo para explotar por más armas y más dinero. Business, dinero. Escalada imprudente
De las intervenciones de la mirada de propagandistas ucranianos que se han apoderado de nuestro sistema de desinformación, está claro que si pudieran ya nos habrían arrastrado a todos a una guerra abierta y directa con Rusia, una potencia nuclear. También haríamos bien en protegernos de ellos, en lugar de envalentonarse y en estas imprudentes escaladas militares de una guerra que está devastando a su propia población y su país. Zelensky debería ser empujado hacia la mesa de negociaciones por su propio bien, el del pueblo que sufre y el bien del mundo, que ahora mismo sufre una serie de reveses: inflación, escasez de energía, alimentos, un complejo militar industrial extasiado ante la perspectiva de billones de dólares que son redirigidos hacia él en los próximos años. Un acuerdo podría poner fin a la guerra y parece factible ya que hay un plan de paz razonable sobre la mesa. A pesar de su triunfalismo, Occidente no ha logrado arrastrar al resto del mundo a su guerra contra China y contra Rusia. Hablando claro. Además de todas sus otras consecuencias, la invasión rusa ha fracturado aún más el orden global posguerra liderado por Estados Unidos, que se ha convertido en un campo de batalla entre los Estados Unidos cada vez más agresivo e imperialista, respaldado por una Unión Europea como la instrumentalización de instituciones como la OTAN y el G7 y el bloque antioccidental liderado por China y Rusia es lo único que le está haciendo contrapeso. Ahora designado oficialmente como las dos principales amenazas existenciales geopolíticas de Occidente. También un tercer grupo de países no alineados. Es importante señalar que los dos últimos grupos incluyen a la gran mayoría de la población mundial y a pesar de su triunfalismo, Occidente no ha logrado arrastrar al resto del mundo a su guerra, a una guerra contra China y contra Rusia. Aunque los países de la región del Medio Oriente y África del Norte han condenado ampliamente la invasión rusa, votan cada vez más con Occidente en la ONU pidiendo una solución negociada pacífica. La mayoría de los estados, con excepción de Siria, en las últimas instancias, tienen como objetivo mantenerse neutrales y continuar las relaciones con todas las partes. Oriente Medio a distancia. Dadas las fuertes dependencias de la región de todas las partes involucradas, Rusia, Ucrania y Occidente, para el suministro de alimentos y energía, así como para la seguridad nacional, saben que no tienen nada que ganar, pero sí mucho que perder con la participación directa en este conflicto o con el lado que hayan elegido abiertamente. Por lo tanto, se han esforzado incómodamente por distanciarse de la guerra sin alinearse con nadie. Un difícil acto de equilibrio que puede verlos acusados de ponerse de un lado o del otro lado y hacerse enemigos de un enemigo gratis por rehuir al régimen de sanciones occidentales. Pocas palabras, el mandato del 11 de septiembre, estás con nosotros o contra nosotros, respondido ahora, pues no estamos con ninguno, señores, o mejor dicho, estamos
todos de nuestro lado. Es tan negativo involucrarse directamente en un conflicto visto como extranjero occidental, lejos de reflejar claramente en las encuestas de opinión pública. A pesar de los esfuerzos estadounidenses para reclutar al régimen de Medio Oriente, una encuesta de los ciudadanos de la región encontró que 2/3 de la población no tenía una postura sobre la guerra, mientras que una porción más pequeña se dividió casi en partes iguales entre el apoyo a Rusia, 16%, y a Ucrania, 18%. Simplemente no es su lucha. De hecho, muchos se han negado activamente a ponerse del lado de Ucrania y Occidente como Rusia por una serie de razones, incluida la hipocresía occidental percibida sobre el principio profesado de no agresión y respeto por la soberanía territorial. Háblese de Irak, háblese de Libia y háblese de Afganistán también. Ocupa un lugar destacado aquí el doble rasero racista en el trato a los refugiados y hay una desconfianza generalizada hacia Occidente en general, valga la redundancia. En el ambiente actual dominado por los extremistas bélicos más belicosos, valga la redundancia de vuelta, bélicos más belicosos, está decidido el no alineamiento, que no debe confundirse con la apatía. Es refrescante y sabio y señala una sólida comprensión de dónde se encuentran los intereses de sus naciones, una determinación de priorizarlos frente a la presión occidental y a una voluntad resuelta de independencia. Nadie quiere involucrarse en esa guerra. Solo los países que les hacen manita de puerco, que les jalan la orejita, es decir, súbditos, vasallos, se alinean inmediatamente. Y pues, sí, como se podría decir, pues si eres vasallo, te vas a tener que poner de mi lado y vas a tratar de juntar a los que están indecisos. Pero ya en la actualidad, pues, ya nadie se chupa el dedo, ya todos entienden cómo son las cosas, ya saben que la tan cacareada democracia occidental se impone y se ha impuesto a cañonazo. Y bien, amigos, espero que les haya gustado este video. Aquí le vamos a dar fin. Les pido por ahí un like o un dislike. Y si se quieren suscribir al canal, pues adelante para que la campanita tilín, tilín, les avise cuando haya videos nuevos. Y así pues, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Gracias.